Muy buenas noches para todos. Sean todos bienvenidos a este live que vamos a tener en esta noche. Esta noche va a ser muy especial, ya que vamos a estar hablando de la Iglesia Católica, su historia, sus orígenes, cómo nace, a qué se debe, o sea, todo en general. Para eso vamos a contar con la presencia del Padre Luis desde Argentina, quien nos estará dando esa valiosa información. Buenas noches a los que se van uniendo: Graciela, Carmen, Forensi. Saludos desde República Dominicana. Vamos a ver. Buenas noches, Gracidel. Saludos, Carmen. Qué bien, desde Colombia. Bienvenidos desde Argentina. Vamos a ver. Cualquier duda, pregunta, sugerencia, la podrán escribir en el chat. Saludos, Julio. Estaremos hablando sobre los orígenes de la Iglesia Católica. Saludos, Raquel, desde Perú. Déjame ver. Está por aquí el padre. Vamos a ver. ¿Cómo estamos, señor? ¿Qué dice de su Buenas noches, vida? ¿Cómo andamos? ¿Qué dice? bendiciones. Todo bien, Aguante, gracias a corazón, Dios. aguante. Acá estamos en los preparativos, ya acá haciendo, ya te digo, 9:34 de la noche. Así que no sé en qué horario están ustedes por ahí. Yo ya ahí ya me pierdo por esa zona. 8:34, una hora menos. Estamos aquí de Ah, mira ustedes. vos, mira vos, mira vos, mira vos. Bueno, acá estamos, señor, a su Así, orden general, para llevarlo como usted diga. un placer, un placer para nosotros contar con usted, padre, y poder hablar sobre un tema tan especial y tan maravilloso como la Santa Iglesia Católica, sus orígenes, su fundamento y todo. Algo que muchas personas deberían conocer. Está bien, está bien. Un saludo a toda la gente que nos acompaña. Ahí también estaba viendo que hay bastante gente que se va sumando en esta noche, así que le damos gracias a Dios por este momentito. Así que yo me aboco a lo que usted diga, así que usted me dice para dónde pateamos, yo pateo para donde usted diga. Así que si usted me dice patea a la derecha, pateo a la derecha, patea a la izquierda, patea a la izquierda, si hay que meterle un gol a Brasil, mucho mejor, lo que vos digas. Ah, no, no, excelente, excelente. Bueno, pero para iniciar sería bueno con una oración, que esa es la puerta de entrada para todo. ¿Qué usted cree? Ok, cómo no. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a descubrirte en nuestros corazones, a descubrir y amar a la Iglesia apasionadamente, con toda su grandeza y sus errores. Ayúdanos, Señor, a descubrir que tú tienes un plan para nuestras vidas y que en esta noche podamos descubrir lo que tú quieres de cada uno de nosotros y que podamos ofrecernos a todos los demás como una iglesia viva, saliente y entregada, servicial. Gracias, Señor, por generarnos un camino de comunidad y de familia, a la cual nos recuerdas que somos iglesia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, Señor, allá vamos. Excelente, pero bueno, padre, para conocer un poco mejor, nos diga de dónde es, de Argentina, que ya sabemos, Así qué es. misiones hace al momento. Ujú. Bueno, mi nombre es Luis, soy Luis Antonio. No veía muchas novelas mexicanas, me parece, y por eso me han puesto Luis Antonio. De apellido Sassano, de una familia que vino de Sicilia, concretamente de Palermo, mi bisabuelo.
que vino en la década del 30-40 para acá, para estos lugares de la Argentina. Así que, bueno, de ahí mi abuelo tuvo a este hombre que se llama Guillermo, que es mi papá. De ahí somos una familia de, bueno, mi papá Guillermo, mi mamá Nancy, somos 4 hijos, donde está Daniel, que tiene 51 años, nació ahí. Después Roxana y Jorge, que son mellizos de 50 años de vida, un año de diferencia ellos dos. Y después de mucho tiempo, en el año 84, nazco yo, aquí también en Tucumán, Argentina, es el norte argentino, como ustedes ven en el mapa, el norte, norte, norte argentino, casi yendo para la zona de Bolivia o Chile, así que ahí viene arribita, somos la provincia más chiquita de la Argentina y a la cual somos una de las más pobladas del norte argentino, con casi 2 millones de habitantes, así que es bien pobladita. Y bueno, me eduqué en una familia que no era católica practicante, sino que era el famoso bautismo, comunión, confirmación, y de ahí, chao, si te he visto no me acuerdo. Y de ahí es que en el año 2001, 2002 me convierto, conozco la fe, conozco el catecismo, la iglesia en sí, y en el año 2003 entro al Seminario Mayor de aquí de Tucumán, dejando medicina, dejando todo un estilo de vida al cual me había comprometido y me había impactado. Y de allí me dediqué a estudiar filosofía, teología, recibiendo el profesorado en filosofía, haciendo mis prácticas en un colegio de aquí. Después el teología y el bachillerato teológico que nos concedía la UCA, la Universidad Católica Argentina, a los que estudiábamos aquí en el seminario de acá de Tucumán. Es decir, no es que estudié en la UCA, sino que había una afiliación de la UCA en lo que refería al seminario de Tucumán, y en el cual en el 2011 me ordeno primero de diácono, me mandan a una parroquia, que es la misma parroquia donde estoy actualmente ahora, coincidencias, o diosidencias, como me gusta decir. Y después, en el año 2012, bueno, me ordeno sacerdote, en marzo 23. De ahí me aboco a la catedral, después me dedico a los medios de comunicación, especialmente a estudiar, y de ahí comprendo un poco lo que es la misión a través del WhatsApp, con los audios que mandaba sobre el Evangelio, ¿no? Son unos audios concretos, concisos y cortitos. Entonces tenía el mundo de la vida parroquial por un lado y por el otro lado el mundo de la vida virtual. Te estoy hablando de 2012, así que por lo tanto no estaba toda esta cuestión que hoy es como más normal. Y en el año Exacto. 2016 surgirá Misioneros Digitales, en donde comprendí que no es el Padre Luis el que hace la evangelización en las redes sociales, sino que todos nosotros con un simple clic, esto de lo que vos estás haciendo también. Y en el año 2020-21 aparece esta cuestión de la pandemia, la que nos ha llevado a un golpe y a un giro total, en donde empezó a tomar más peso esta evangelización virtual que la parroquial, ¿no? En la cual en el 2021 se vuelve a centrar y se vuelve a concentrar este punto, ¿no? Esta nivelación de evangelización. Y bueno, eso es un poco mi realidad. Después en el 2017 hasta el 2019 me dedico a estudiar psicología, entonces me aboco más en la Universidad Austral, en lo que es incluso la parte de familia, ¿no? Un poco la abocado en esa parte familiar. Y bueno, eso, no sé, más o menos por ahí va mi historia de vida. Ah, no, excelente, excelente. Y bueno, vi que me preguntaron el nombre para que su comunidad me conozca. Yo soy Manuel Hernández, desde República Dominicana. Soy experto en lenguaje corporal, Ujú. presidente y fundador de la Escuela Nacional de Lenguaje Corporal en República Dominicana y coordinador de la Escuela de Lenguaje No Verbal y Detección de Mentiras del Instituto Latinoamericano de Criminología y Ciencias Sociales. Me dedico a tener encuentros con grandes personalidades, ya sea para conocer un tema en específico, o ya sea para entrevista, o ya sea para, o sea, para englomerar todo y dar a conocer temas que muchas personas desconocen y puedan difundirse, como el que Buenísimo, vamos a hacer hoy. buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, así que ahí Así es. estamos. Señoras, señores, acá desde República Dominicana le están observando todo para ver cómo están estudiando su lenguaje. Así es, así es. Pero bueno, el tema tan maravilloso y tan especial como el de hoy, como la Santa Iglesia Católica, su origen. Ujú. ¿Cómo,
inició la Santa Iglesia Católica? Bueno, vamos a empezar desde el principio, desde el año 33 después de Cristo, ¿sí? Aquí había una situación compleja, difícil, y a la cual en esta situación desde el año 33 viene esta cuestión de que Jesucristo se va al cielo y tenemos una gran dificultad. La primera dificultad que vamos a tener es que, ¿cómo te podría explicar? La gran división, porque para que nos demos cuenta de que la iglesia sí es santa, pero también tiene puntos de pecadora, porque somos pecadores los que la componemos, es santa por su fundador, Exacto. pero somos pecadores por lo que estamos aquí formando. Entonces aquí vas a ver que hay una división dentro de la iglesia. Y te lo voy a poner acá, así en cuadradito. Por un lado están los descendientes judíos y los descendientes griegos, que esto se los llama gentiles o paganos. Entonces, la iglesia en el 33 después de Cristo están los judíos, los descendientes judíos y los descendientes de los gentiles. Entonces, ahí viene la gran cuestión, de la gran diferencia dentro de la iglesia. Estoy hablándote de entre el 33 hasta el 50 después de Cristo. 20 años de lucha. ¿Por qué? Porque por un lado uno decía, bueno, hay que hacerse judío para después ser cristiano. Recordemos que estos son puntos que aparecen después de que Jesucristo se nos baja del cielo. Y por el otro lado, aparecen los griegos que dicen, mirá, yo no conozco nada ni de Moisés, ni de Isaac, ni de ninguna cuestión judaica. ¿Tengo que saber eso? ¿Tengo que circuncidarme para ser católico? Entonces ahí los apóstoles estaban divididos. Por un lado estaba Pablo, que dice, no es necesario circuncidarse, no es necesario hacerse judío para ser cristiano, porque Jesucristo nos plantea una nueva manera de vivirla la vida. De ahí viene el término religión, religar, volver a ligar mi relación con Dios. Pero por el otro lado aparece Santiago, el apóstol Santiago, que dice, no, es necesario hacerse judío porque Jesús era judío y de allí hay que hacerse católico. Esta pelea ha empezado a crecer y lo pueden buscar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y entonces es allí donde Pedro incita y motiva al primer concilio. Ese concilio se va a realizar en Jerusalén, donde va a convocar a todos los apóstoles, a los 12 apóstoles, los va a citar y le va a decir, señores, tenemos que analizar esta situación, porque se está empezando a fragmentar la iglesia, se está empezando a fragmentar nuestra comunidad. Y entonces en esa reunión se decide de que nosotros seremos cristianos. ¿Y por qué seremos cristianos? Porque seguiremos a Cristo. Y por lo tanto, al ser cristiano y seguir a Cristo, nos va a implicar algo novedoso, que no es necesario ser judío y no hay que circuncidarse, sino que hay que bautizarse para ser de Cristo. Y muy bien la aclaración de Ceci, o no me acuerdo quién, que decía, ¿cuál es la diferencia? Cristiano es el inicio de la fe y a la cual nos insertamos como cristianos en el mundo. Católico será mucho más adelante, cuando empieza a haber divisiones en la Edad Media, especialmente desde Lutero en más. ¿Por qué? Porque ya empezaban las golpizas de diferenciaciones. Pero ese es otro tema. Volvemos aquí, volvemos unos buenos siglos atrás. Entonces, este es el primer punto. Y entonces aparecerá en la década del 50 hasta el 90 una etapa que se va a llamar la etapa de los evangelios. ¿Por qué se va a llamar la etapa de los evangelios? El anuncio de la buena noticia. Y ese anuncio de la nueva noticia, ¿qué va a implicar? Aparecen la situación concreta de que comienzan a morir los testigos oculares de Jesús, los que habían estado con Jesús, los que habían vivido con Jesús, los que habían compartido con Jesús, empiezan a morirse. Entonces comienza a complicarse y aparece el miedo. ¿Y cuál era el miedo? Que si se nos muere esta gente, no vamos a tener conocimiento sobre Jesús, no vamos a tener más conocimiento sobre las obras de Jesús. Entonces el primero que va a aparecer y que va a escribir, porque recordemos que antes, ¿sí? Antes no todos tenían la posibilidad de saber leer y escribir. Entonces, en el año 45 aproximadamente, aparecerá un apóstol. Y este apóstol se va a llamar Marcos, ¿sí? Que no era discípulo en sí de Jesús directo, sino que era seguidor de San Pablo. Todo lo que escuchaba de Pablo, y también de lo que escuchaba de Pedro, comienza a ponerlo por escrito. Y empieza a tomar también
de otras personas que habían convivido con Jesús. Marcos va a tomar todo esto y lo va a poner por escrito en un elemento, porque antes no existían los papiros, es decir, existía el papiro, pero era muy caro. Entonces lo ponían en lo que era la famosa teuco. ¿Y qué son los teucos? Rollos. ¿Y esos rollos de dónde se los sacan? Es de lo que es el cuero de cabra, ¿sí? Entonces se lo enrollaba y ahí se escribía. Pero Marcos lo va a escribir, pero para diferenciarnos. ¿Te acuerdas de la pelea que era que entre griegos y judíos? Para diferenciarnos, Marcos lo va a escribir a este evangelio en griego, ¿sí? En el lenguaje griego. Entonces, cuando empieza a escribir esto en griego, comienza a marcar que se va a dirigir a esta comunidad que no conocía de Jesús y que no conocía de las tradiciones judaicas. Por eso, Marcos tiene 5 características. La primera característica es el evangelio más corto. Es cortito el evangelio. ¿Y por qué es cortito? Porque, bueno, es el primero que escribe y entonces él quiere sacar en cara elementales, ¿no? De la vida de Jesús. Segundo, la segunda característica va a detallar herramientas del judaísmo. Por ejemplo, Jesús se juntó con los apóstoles y aparecieron los judíos y le dijeron, ¿por qué tus discípulos comen con las manos impuras? Y ahí hay un paréntesis. Los judíos cada vez que se juntan a comer tienen que lavarse las manos porque si no... Es decir, siempre el Evangelio de Marcos te aclara sobre ritos judíos, porque él está escribiendo a los griegos que no eran judíos. Tercera característica de de Marcos. Marcos quiere aclarar por sobre todo que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso vamos a encontrar en estos textos que siempre se presenta y siempre se plantea la cuestión de que Jesús es el Hijo de Dios. Porque eso era algo que se tenía en duda. ¿Era un enviado o era el Hijo de Dios? Cuarta característica que tiene el Evangelio de Marcos. Aparte de ser el más corto, es un evangelio que es muy conciso y presenta a los milagros en las personas. Es decir, no van a encontrar nunca en Marcos Jesús dirigiéndose a la multitud de esta manera o de la otra. Siempre es como que encausa la relación personal. Jesús y la samaritana, Jesús y el ciego, Jesús y... Es decir, siempre es el tú a tú, porque lo que él escribía es lo que él había escuchado de Pablo, pero también de lo que había escuchado de otros testigos oculares de Jesús. Y la quinta característica de Marcos es que Marcos termina escribiendo a un tinte de San Pablo, es decir, escribe con una esperanza a todos aquellos que vienen de la cultura griega. Entonces como que es muy a lo intelectual, ¿no? El disfrute de lo intelectual. Todo esto lo había escrito Marcos en el 40, 45. Vamos bien, ¿no? Vamos bien, no se me lo están durmiendo. Va la línea bien, exacto. Señora, no se me la duerma, no Interesante. entre ahí, tome un cafecito, no se me la duerma, doña. Señor, no, por favor, no cambie la televisión, ya ha salido campeón River ayer, no se preocupe. Y ahora Creo que lo vamos. explica bien. Y ahora vamos a un segundo. ¿Qué pasó? Cuando Marcos termina de escribir esto, aparecerá un hombrecito que va a decir, che, pará. Bueno, no he dicho che, pará porque no era argentino, pero bueno, más o menos para que me lo entiendan así. Aparece uno que sí había sido discípulo de Jesús, que estuvo ahí face to face con Jesús, que estuvo conversando con Jesús. Y él va a decir, ay, este Marco escribe lo que escuchó de Pablo, pero yo lo escuché de mis propios oídos de Jesús. Es como que le salió el argentino, ¿no? Como que decía, aguante, corazón, aguante, escúchame a mí, que yo la tengo a la papa, ¿no? Bueno, este es Mateo. Mateo es el segundo evangelio, que lo vamos a escuchar aproximadamente entre el 50 y 60 después de Cristo. Mateo va a escribir su evangelio, pero basándose en lo de Marcos. Es como que Marcos dice, Jesús curó un ciego. Mateo va a escribir, Jesús curó un ciego que se llamaba Bartimeo. Es decir, te da datos que Marcos no puso. Entonces, a lo que quiere llegar Mateo, quiere llegar a decir, señores, Marcos escribió muy bien sobre Jesús, pero yo les voy a dar detalles de Jesús, dónde fue, en qué lugar. Por eso en Mateo
van a encontrar incluso datos concisos y concretos de los lugares donde estuvo Jesús. Y te va a dar datos de ciertas situaciones de cómo estaba Jesús, porque él estuvo con Jesús. Entonces, Mateo no se va a dirigir a los griegos, también va a escribir en griego, pero no se va a dirigir propiamente a los griegos, sino que se va a dirigir también a los judíos que no habían escuchado de Jesús. Y por eso en el Evangelio de Mateo vamos a encontrar que Jesús fue a la sinagoga. Es decir, lo que trata de mostrar Mateo es decir, señores, Jesús era un buen judío, cumplía con los ritos judaicos, porque yo le estoy escribiendo a ustedes que son judíos, para que vean que también Jesús cumplía las normas del judaísmo. Esa es la diferencia con Marcos. Por eso es muy importante el destinatario, a quién me dirijo, ¿sí? Es lo mismo que a mí. No es lo mismo que hable yo con una persona de República Dominicana que con un correntino o con un argentino o con un chileno. ¿Por qué? Porque es distinto. Hasta incluso te tendré que explicar y decir, no, mira, ¿sabés qué significa balconear en argentino? Significa esto. ¿Sabés qué significa el chepa? Es decir, porque no lo sabe. En cambio, si me dirijo al correntino, al tucumano, es como que hay un dialecto distinto. Bueno, lo mismo pasa con esto, con Marcos y Mateo. Pero no termina todo acá. Aparecerá una tercera persona entre el 62 hasta el 70, que va a ser Lucas. Y Lucas ya había escuchado de Marcos y ya había escuchado de Mateo. Entonces dice, caramba. Pero Lucas tenía algunas características, a la cual me voy a denominar en tres. Primera característica, Lucas era médico. Y en aquellos tiempos los médicos eran personas muy sabias, muy intelectuales, incluso consagraban su vida, no se casaban para dedicarse siempre a la intelectualidad, a la investigación. Segundo, Lucas compartió con la Virgen María, convivió con la Virgen María y estuvo también compartiendo con San Pedro y hasta incluso compartió algo con San Pablo. Entonces él tenía de primera mano también algunas cositas. Tercera característica, Lucas venía de la cultura propiamente griega y judaica, entonces sabía de ambas partes y hasta incluso sabía de astrología, sabía incluso de algunos puntos de herramientas de la cultura oriental y occidental. Era una persona muy culta, hasta pintaba Lucas. Entonces se va a basar de todas estas herramientas intelectuales y entonces Lucas, al ver lo de Marcos, lo de Mateo, Lucas va a escribir sobre la Virgen María, por eso es el único evangelio que nos habla del anuncio, de la anunciación y etcétera, 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 porque él convivió con la Virgen. La Virgen le contaba estas cosas y es emotivo esto, ¿no? Y al mismo tiempo, Lucas va a marcar, porque ya marcó Marcos y Mateo, marcó sobre el judaísmo y los griegos, que te acordás que era la primera división que yo te decía. Entonces Lucas va a acentuar en algunas cosas. Primero, en la Virgen María. Segundo, va a acentuar en la iglesia, la comunidad eclesial. Por eso es un mismo escrito, Lucas y Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles lo escribió también Lucas y es continuado. Entonces, él habla de lo que es ser iglesia, basándose en la famosa frase de Jesús, donde dos o más están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes. Tercera característica del Evangelio de Lucas, da con mayores precisiones y detalles la importancia de la conversión, de que todos podemos cambiar en la vida. ¿Y por qué? Porque lo escuchó de San Pedro, porque Pedro cambió. Y ahí entra porque Lucas habla de la misericordia, porque él lo experimentó y él lo escuchó de San Pedro. Entonces por eso su corazón, el corazón de él, es la misericordia. Por eso en el capítulo 15, en el eje central, es la misericordia. Por eso, qué importante el análisis de esto, ¿no? Y Lucas tiene una característica tan hermosa que termina con el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque él escribe sobre cómo vivió Pablo, cómo vivió Pedro y cómo vivieron las situaciones. Estos tres se los llama evangelios simnóticos. Simnosis viene de un término griego que es parecido, igual, porque en el fondo los tres se copian, pero el que tenía el eje esencial era Marcos. Mateo le agrega y Lucas lo condimenta. Y pasarán unos años, unos buenos años, se corta en el 62, 64. ¿Por qué se corta? Porque
entre el 62 y 64 aparece Nerón, el emperador Nerón va a aparecer y él va a perseguir el catolicismo. Entonces los cristianos tienen que empezar a esconderse, viajar e ir por distintos lados. Ahora bien, los católicos comienzan a bajonearse, comienzan a tirarse un poquito para abajo, tienen miedo, tienen la dificultad de que somos perseguidos, entonces tenemos miedo de qué es lo que nos va a pasar, qué es lo que nos va a tocar. Y entonces ahí va a aparecer en el 90 el escrito del único y último apóstol que quedaba, que era Juan. Y en el 90 Juan va a escribir su evangelio, ya no basándose ni en Marcos, ni en Mateo, ni en Lucas. Se va a basar de su propia experiencia, pero lo va a escribir con un tinte teológico para que las personas que lo lean entre tintes, lo va a atender con una actitud de esperanza. No va a escribir ni siquiera ni en griego para los griegos, ni en hebreo para los hebreos. Lo va a escribir para que el cristiano tenga esperanza, para que confíe. Por eso, las características que tenemos en este evangelio es, primero, el capítulo 1 comienza diciendo en el principio existía la palabra. ¿Cómo comienza el Génesis? En el principio. ¿Cómo termina este prólogo? Maránata, ven Señor Jesús. ¿Cómo termina el Apocalipsis, el último escrito? Maránata, ven Señor Jesús. Lo que te quiere decir Juan es que lo que él está escribiendo es un pase horizontal por toda la historia de la salvación, desde el Génesis hasta el último libro que es el Apocalipsis. Segunda característica que presenta Juan: nunca va a decir Jesús hizo milagros. La palabra que va a usar Juan en Jesús es signos. El término signo significa que lo que te ha de pasar a vos en la vida son signos de Dios para que descubras a Dios en tu vida. Tercera característica que es interesante de saber de Juan. Juan va a acentuar que es el verdadero Dios y verdadero hombre, que es el mismo Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y aparece la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo bien marcado en un tinte teológico. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Lo encontramos en Juan. Yo soy, del término hebreo, ¿sí? Propiamente del término hebreo que se dice Yahvé. Yo soy. Entonces, ese es el punto eje y esencial que marca Juan. Es el mismo Dios. Y la última característica que tiene el Evangelio de Juan es que lo que él trata de marcar es la actitud de esperanza, que siempre hay una resurrección. Por eso en el Evangelio de Juan se va a detener mucho más que los otros evangelios sobre Cristo resucitado. Por eso que es importante usar el término que usa Juan, que es la paz. La paz esté con ustedes. Siempre usa este término, la paz. ¿Por qué? Porque el que tiene a Cristo y el que reconoce a Cristo como su Dios, tiene paz en su corazón. Eso es la característica de Marco, Mateo, Lucas y Juan, y ahí llegamos a los primeros 100 años del cristianismo. ¿Qué opinan? 100 años reducido en 7 minutos. Pero bueno, vamos bien, se va entendiendo la cosa, vamos todo en orden. ¿Alguna pregunta sobre esto? Si no, pasamos del 100 al 400. Muy claro. Más claro que La primera pregunta que el agua escuché de fue mar. la diferencia que usted explicó entre católico y cristiano, que dicen o soy cristiano o soy católico, o soy cristiano o católico. Esa fue la Sí, primera pregunta que observé. Que usted sí. explicó. Lo que pasa es que el cristianismo es propiamente como surge, pero después, para diferenciarnos de nuestros hermanos separados evangelistas, usamos cristianos para los evangelistas, católicos para los que somos de la Iglesia Católica Apostólica Romana, en el tinte de la palabra universal. ¿Sí? Exacto. Y la palabra concilio, para que la persona pueda entender qué es un concilio, cuando hicieron el concilio. Concilio significa reunión, significa algo que es, concilio es consensuar, ¿sí? Es reunirnos. Por eso el concilio es la reunión de los 12 apóstoles. Concilio es la reunión de los sucesores de los apóstoles. Si el Papa hoy quiere llamar un concilio, va a hacer que todos los obispos del mundo se junten con él. Eso significa concilio. Es la palabra utilizada para la reunión de los apóstoles. Pero después de que mueren los apóstoles, será la reunión de los sucesores de los apóstoles. Y como los obispos son sucesores de apóstoles, el Papa, si quiere hacer un concilio, tiene que llamarlos a todos, que son obispos. Bueno, se va a tomar Curas. una decisión muy importante que va a marcar a la iglesia. Siempre cuando hay un concilio, muy bueno tu aporte, siempre cuando hay un concilio es porque va a haber un cambio dentro de la iglesia. Por eso el Papa, si quiere hacer un cambio, no lo puede hacer por sí mismo y en sí mismo, sino que como magisterio, para hacer un cambio, decimos aquí los argentinos, grosso,
tiene que convocarlo a todos los apóstoles, sucesores de los apóstoles, los obispos, y desde allí puede gestarlo. Excelente. Pues ¿Sí? bueno, como no veis pregunta, vamos a ver entonces la parte que sigue del año 100 en adelante. ¿Cómo sigue la Vamos iglesia ese trayecto? entonces a seguir, vamos, para usted señora, para usted señor, ¿cómo la lleva? ¿Cómo va? Aguante, corazón, aguante, aguante un poquito más, ya se termina, si tiene que preparar la comida, prepárela tranquila mientras escucha, no se vaya a quemar la comida porque si no después su marido me echa la culpa a mí, por favor, no lo haga. Vamos ahora del 100 hasta el aproximadamente, vamos a ir hasta el 400. La verdad que te lo quiero hacer en síntesis, pero bueno, vamos a ver cómo nos sale. Aparece un escrito en el 100 que se va a llamar Carta a Bernabé. Carta a Bernabé. Ese escrito que se llama Carta a Bernabé, después se lo va a unir a otros escritos que se va a llamar Didache. Didache se diría. Esto va a ser escrito en griego. ¿Por qué uso esta palabra? Griego. Porque era para evitar que los judíos lo lean en hebreo y nos saquen la data de lo que estaban haciendo los católicos, los cristianos. Por eso la palabra cristianos. Entonces, para que no caiga esa data, lo escriben en griego, para que no se den cuenta los judíos. Como los judíos no leían, no aprendían el griego, no querían saber nada con la cultura griega, los católicos escriben en griego para que sea como un lenguaje de códigos, si lo queremos tomar así. Y entonces aparece en el 100 la Didache. Eso es muy importante para nosotros los católicos, porque comienza la tradición de la Iglesia. ¿Y la tradición de la Iglesia qué es? Ya se nos muere el último apóstol, que el último apóstol era Juan, y entonces desde la muerte del último apóstol, entonces era necesario buscar la manera de dejar por escrito algunas cosas. En el 100, estos escritos nos dejaron marcado lo que hacían los católicos. Entonces, gracias a la tira G, al escrito de la Carta a Bernabé, tenemos algunas cosas que hoy seguimos practicando dentro del catolicismo. Primero, que los cristianos se juntan los domingos para agradecer y alabar a Dios. Entonces, por eso todos los domingos vamos a misa. Segundo, todos los cristianos nos convocamos frente a la Eucaristía, porque en la Carta de Bernabé aparece. La estructura de la misa que tenemos actualmente es porque así está escrito en la Carta de Bernabé y especialmente a través de Irineo de León, que este Irineo de León fue el que escribió cómo se celebraba la misa. La siguiente característica que gracias a ellos tenemos es que existía un presbítero. ¿Y quién era el presbítero? Presbítero en griego significa el más viejo de todos. Entonces antes uno no estudiaba para ser cura, no es que se preparaba para ser cura, sino que el más viejo de todos, a ese se lo elegía para que sea el sacerdote. Solamente que se cambia el nombre a presbítero porque la palabra sacerdote era propio de los judíos. Entonces, para que nos diferenciemos, no lo vamos a llamar sacerdote, lo vamos a llamar presbítero. ¿Por qué? Porque el sacerdote va a ser el más viejo de todos nosotros. Obviamente que hoy es un chiste, porque yo tengo 37 años y yo soy sacerdote, soy presbítero. Entonces, ¿cómo? Un presbítero tiene 37 años, es ilógico. Bueno, pero esto es lo que está buscándose en la iglesia, en lo que se estaba armando. Y los obispos, ¿sí?, eran aquellos sucesores de los apóstoles, a la cual el término es la palabra episcopo. Y episcopo es aquel que confirmaba los viajes. La palabra episcopo, episcopein, viene del término griego que significa el que confirma los viajes. ¿Y por qué usa la iglesia este término? Para decir que aquellos que son los sucesores de los apóstoles son los que confirman quién es o quién no es católico, porque ellos eran los que confirmaban. Hasta el día de hoy, la iglesia sigue viviendo esto de que los obispos van a confirmar en las parroquias para quienes van a ser católicos. Entonces ahí aparece toda esta tradición y se va a dividir esta tradición en tres. Te lo voy a resumir así, a los 400, 500 años te lo voy a resumir así. Por un lado están los padres, se va a usar la palabra padres porque son los que van a gestar la fe católica, los padres apostólicos, que son los sucesores directos de los apóstoles. Acá marco mi cosito, ¿sí? Los padres apostólicos que son los sucesores directos. Es decir, está Clemente de Alejandría,
que es sucesor directo de San Pedro, que incluso es el primer papa sucesor de San Pedro. Después de la muerte de Pedro viene él, Clemente de Alejandría, Ignacio de Antioquía, que hasta incluso Ignacio de Antioquía fue el que lo vio crucificado a Jesús. Entonces son testigos directos de los apóstoles. Después vendrán los padres apologetas. ¿Y quiénes son los padres apologetas? Son aquellos, apologeta, ¿sí? ¿Sabe qué significa jeta en argentino? Significa la palabra el que defiende con la boca. El tucumano sabe de otra manera, pero el término Ok. concreto del griego es el que defiende con la boca. Por eso, apologeta es el término que le van a poner a estos padres porque son personas intelectuales, son personas que se dedicaban al estudio de la filosofía y lo unen con la teología. Por ese mismo motivo, los padres apologetas estarán Orígenes, aparecerá San Agustín, aparecerá también San Ireneo, es decir, otro Ireneo, pero a lo que va a aparecer son personas intelectuales que tratan de demostrar la existencia de Jesús, pero desde lo intelectual, no desde la palabra de Dios en sí. Por eso lo van a usar a la palabra logos. Jesús es el logos, es la palabra, es el término esencial. Y estos darán lugar después a los padres capadocios, que los padres capadocios son tres porque son de la zona de Capadocia y que unen ya no fe y razón, fe e inteligencia, sino que van a empezar a unir la fe con lo social, la dignidad de la persona. Entre eso está San Basilio, ¿sí? Que es uno de los grandes, San Gregorio de Niza y San Gregorio Nacianceno, son estos tres. Gregorio de Niza, Gregorio Nacianceno y San Basilio. San Basilio y Niza y Gregorio de Niza eran hermanos. Entonces ellos comienzan a marcar un rumbo en una iglesia inserta en el mundo social y no apartada, hacer el bien. Pero ¿por qué comienza a aparecer esto? Porque en el año 325 después de Cristo, chachán, chachán, ¿quién aparecerá? 325 después de Cristo. Ujú. ¿Quién será? Le estás leyendo mi lenguaje corporal. ¿Quién será? ¿Qué? El emperador Constantino. Constantino es el Oh, gran emperador ¿a qué se le que se atribuye? convierte al catolicismo y a la cual, a través de su madre que lo evangeliza, él se convierte al catolicismo y lo convierte a la religión católica en religión oficial. Entonces la iglesia deja de ser perseguida. Y al dejar de ser perseguida, comienza a tener gustos o favores. Entre esos es que los templos de los dioses romanos pasan a pertenecer a la iglesia católica. Entre eso es que teníamos la libertad de religión. Y entre esos, como la religión católica pasa a ser la religión oficial del Imperio Romano, se empieza a obligar a bautizarse y recibir los sacramentos. Que por un lado está bien, pero por el otro lado está mal, porque ya la gente no va por convicción a un encuentro del catolicismo, sino que va por conveniencia. ¿Por qué? Porque para ser un diputado del Imperio Romano tenías que ser católico. Si no, no podías llegar a participar de la legislatura o legislación del Imperio Romano. Por eso, después en la Edad Media, también se empieza a mantener eso, que hasta incluso en algunos países se exigía que sea católico para poder asumir como presidente del país. Y ahí viene. Eso ha llevado a una contrapartida. ¿Qué ha llevado eso? A que muchos católicos no estén de acuerdo con esto que había hecho Constantino. Entonces, comienza a surgir dentro de la iglesia los padres del desierto. ¿Quiénes son los padres del desierto? Son aquellos cristianos que no estarán de acuerdo con este sistema nuevo de gobierno dentro de Estado e Iglesia, unión de Iglesia y Estado, no estarán de acuerdo y se irán a vivir en los desiertos, en las montañas, y vivirán una vida austera, pero según el Evangelio. Porque en el Imperio Romano comienzan a vivir bautizados católicos, pero su actuar no era como católicos.
Y entonces, ahí va a aparecer la situación de que esto va a generar dentro de la iglesia esa situación de aislamientos. Se empiezan a aislar los cristianos. Y cuando se empiezan a aislar los cristianos aparecerá un apóstol de la verdad, lo llamo así, que es San Benito de Nurcia. San Benito de Nurcia va a aparecer y va a unir fe, razón y sociedad en su famosa palabra que es orat et laboram, reza y trabaja. Y para ello va a decir vivamos una comunidad al estilo de Jesús, no como lo pide el Imperio Romano. Y entonces genera las comunidades. Por eso los monjes van a vivir en comunidad, no solos, como vivían los padres del desierto, en comunidad, rezando y trabajando. Y van a vivir de lo que trabajan. Por eso hasta el día de hoy, los monjes benedictinos viven en comunidad y viven de lo que trabajan. Por eso, un pequeño detalle que si vas a una misa de un monasterio o benedictino, no pasan la limosna en la misa, porque ellos viven de lo que ellos trabajan. Por lo tanto, cuando termine la misa te van a vender dulce, te van a vender cosas que hacen propiamente ellos. Pero en fin, vamos bien. 400 años ya te la he tirado ahí al tope. Estamos en orden. Ya lo ¿Sí? sabe. Va en orden Estamos, de concordancia, exacto. estamos perfectos. Entonces, aguante, señor, Pero una aguante, pregunta, señor. por eso es que se le atribuye entonces que Constantino haya fundado la Iglesia Católica, como siempre se menciona. Es debido a eso. Claro, es decir, es un error histórico, porque el que lo funda es Jesucristo, ¿sí? Lo funda Jesucristo en el 30, es decir, cuando él lo nombra a Pedro como cabeza de la iglesia. El término de la palabra que usa es eclesia. Eclesia viene del griego asamblea, ¿sí? Ahí empezamos a encontrar este término. Y este término es tomado también por Lucas, que también va a usar la palabra asamblea. Por eso Lucas escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles, para dejar en claro que ya existía una comunidad cuando Jesús se va al cielo. No es que comienza a surgir cuando Jesús se va al cielo. Por eso, teológicamente hablando, ahí viene la diferencia cuando uno dice, ¿cuándo nace la iglesia? Y algunos van a decir, la iglesia nace en Pentecostés. Sí, pero no tan solo ahí. La iglesia nace cuando Cristo es crucificado y se presenta una lanza donde sale agua y sangre. Sí, también ahí nace la iglesia, pero no tan solo ahí. También cuando Jesús nombra a Pedro como autoridad de la iglesia. Sí, pero no tan solo ahí, sino que también cuando dice que lo seguían, tenía Jesús sus seguidores cada vez que hacía milagros. Sí, no tan solo ahí. Entonces ya te empezás a dar cuenta que la fundación de Cristo no es de un día exacto, sino que con la venida de Cristo a la tierra comienza a aparecer la iglesia. Y de ahí, Perfecto. esa es Entonces, una aclaración. Sí, en el lapso del año 100 al 400 también, ahí es cuando la iglesia presenta al mundo lo que es la Biblia. Esta es la Biblia, porque andaban regados los escritos de San Pablo. ¿te acuerdas cuando yo te hablaba, cuando te hablaba de los padres apólogetas, que te decía que eran aquellos Sí, intelectuales, todo eso? Dentro de ese grupo de esos padres apologetas aparece un hombre que se llama Jerónimo, San Jerónimo. Era un hombre muy intelectual, sabía griego, sabía hebreo, sabía latín y sabía los dialectos que existían en aquellos tiempos, porque por ejemplo Jesús no hablaba en hebreo, ¿sí? Hablaba en arameo, que es un dialecto dentro del hebreo. Entonces, como por ejemplo en el francés el patois, ¿sí? El patois es un término propiamente del francés, es decir, es un dialecto, no es propiamente francés, ¿sí? Como el catalán, que el catalán es una toma, es un dialecto, es una toma entre puntos de francés, punto del español y punto del portugués, y del italiano también, hay algunas palabritas que son similares al italiano. Entonces, Jerónimo es el que transcribe la Biblia desde el hebreo y la convierte en griego. Y todas las cosas que se habían escrito sobre Jesús desde la parte griega, él la transforma también en griego koiné, que es el griego propio que se usaba para la escritura, y todo eso lo transcribe al latín. Por eso tenemos lo que se llama la Biblia trilingüe, hebreo, griego y latín. ¿Sí? Y después del latín se va a traducir en los otros idiomas. Pero la iglesia concentra todo eso gracias a San Jerónimo. Te estoy hablando entre el año 300 al 500 después de Cristo. Porque sus discípulos, los discípulos de San Jerónimo, también trabajaron en la transcripción y en la interpretación, que no es lo mismo.
Entonces ahí cambia todo este proceso de crecimiento. Así que ahí es donde aparece la Biblia en sí. Pero la confirmación de los libros como tal y cual aparecerá en el Concilio de Trento en el año 1600, 1500, 1600, ¿sí? Entre el 1564 hasta el 1628 se presenta oficialmente a todo el mundo los libros de la Biblia como actualmente están, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Perfecto. Entonces, ¿quién menciona por primera vez el nombre de la Iglesia Católica? Que dice Iglesia Católica. Menciona ese nombre. El nombre propiamente de católico usa el término de universal, que acoge tanto a los griegos como a los hebreos, y los toma a todos en sí y por sí. Ok, perfecto. Ya llegamos al año 500 en pocos minutos. Ya Del llegamos al año año 33 al 500, año 500. señores, 10 y 18 de la noche, aquí en Argentina, y usted está haciendo una clase súper rápida de la parte de la Iglesia Católica. Hay muchas personas que esperan la parte de la Inquisición, porque esa es la parte muy controversial. Sí, que va a Que ser no sé en entre qué el época año será. 1100, 1200, que podemos ir entrando ya en esa etapa, Exacto. donde la Iglesia, acordémonos que en el siglo X, y esto ya es historia universal, no es una historia tan solo de la Iglesia, a nivel universal vivimos la situación que cae el Imperio de Oriente. Recordemos que estaba el Imperio Romano en su totalidad, cae el Imperio de Oriente, ¿sí? Constantinopla se separa, se abre y queda Roma apartado, se cae todo este imperio, aparece el imperio después otomano, después aparece toda esta situación de separaciones, la invasión vikinga y toda esta cuestión que también va a ir apareciendo. Y entonces el emperador pierde toda su potestad. Lo liquidan el último emperador y ya no hay emperador. No hay emperador en el imperio romano. Y el imperio romano deja de ser imperio romano en sí. Entonces, ante un debilitamiento del imperio de Oriente y un imperio de Occidente que estaba sin una cabeza, ¿quién era el sucesor del emperador romano? Recordemos que Iglesia y Estado con Constantino se unieron. Entonces, el que estaba unido al imperio romano en potestad, aparte del emperador, era el papa, que ahí es donde usa el término papa. ¿Por qué? Porque va a ser el padre de los padres. Pater et patris. Por eso el término papa no es que el papa tenga una cara de papa, sino que el papa, ni de menos de papa frita, sino que papa es una palabra abreviada de decir padre de los padres, padre de Oriente, padre de Occidente. Entonces él termina siendo la autoridad máxima de todo el imperio. Acordémonos de nuevo que está unido Iglesia y Estado. Por lo tanto, el Papa ahora asume un punto político fuerte y por eso se le va a generar una tiara, que es una triple corona, una corona que representa el poder gubernamental. Él decidía quién iba a ser emperador y quién no, quién iba a ser rey y quién no. Él iba a cobrar impuestos a todos los estados. El poder celestial, él decidía quién entraba al cielo y quién entraba al infierno. Y el poder terrenal, es decir, las propiedades del Estado Vaticano, que eran muchas en aquellos tiempos. Entonces, señoras y señores, vendrá un momento difícil de la iglesia, porque cuando uno tiene billulla, cuando uno tiene plata, cuando uno tiene poder, el pecado te engancha fuerte. Y entonces todos querían ser papa. Entonces aparecerán dos funcionarios muy importantes. Por un lado, los del poder del norte. ¿Quiénes son los del poder del norte? La familia Medici, que tenía mucho dinero. Y después aparecen los del sur, que también era una familia muy interesante y un poco mafiosa, los Borgia. Entonces estas familias comienzan a pelearse para ver quién iba a llegar al papado, porque quien llegaba a ser papa era el emperador. Y entonces ahí aparece algo que hoy mucha gente lo conoce. ¿Han escuchado ustedes hablar una vez de la palabra celibato? Sí, señora, sí, señor. Ahí empieza a entrar. ¿Por qué? Porque Jesús no había establecido que los curas sean célibes. El mismo Pedro tenía suegra. Entonces, como
las viudas comenzaban a quedarse con propiedades que eran de la iglesia, el Papa dijo, no, 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 muchachos, esperen, ya que no haya viuda, propiedad todo de la iglesia, para no perder poder. Entonces que los curas no se casen, para que todo sea de la iglesia. Y si se muere el cura, sigue quedando para la iglesia. Entonces ahí se estableció este punto. Por eso ahí viene el quiebre entre la iglesia oriental y occidental. Por eso los curas romanos de este imperio no se podían casar, no se pueden casar hasta el día de hoy. Por eso los orientales sí se pueden casar, porque ya no estaban en este ámbito eclesiástico. Se me va entendiendo esa parte, ¿no? Entonces ahí Perfectamente. aparecerá en el año 1100, 1200, dos personas muy importantes y muy interesantes, porque siempre en los momentos difíciles de la iglesia surgen los grandes santos. Aparecerá San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán. San Francisco mostrando la esencia del Evangelio, que es la pobreza de Cristo, ante el poderío que tenía la iglesia, y la esencia de la razón y de la fe, que la tenía Santo Domingo de Guzmán. Entonces, a través de ellos dos surgirá dentro de la iglesia, ¿te acuerdas? Yo te hablaba de los monjes, hora de la labora. Sí, de los benedictinos. Ahora, Exactos. ahora surgirá una nueva rama dentro de la iglesia, los mendicantes, los mendigos, que significará que todo sacerdote que sea franciscano o dominico, o todo hermano, todo fraile que sea dominico o franciscano, no asume ningún título, ni de duque, ni de rey, ni de príncipe, y hasta incluso renunciarán a querer ser obispo. Recordemos que la sociedad estaba dividida en dos, los burgueses y los plebeyos. Los burgueses eran los que venían de la clase alta, los plebeyos de la clase baja. De ahí también estaba dividido el clero, los curas. El alto clero eran los que venían de familia burguesa. El bajo clero, los que venían de hijos de carpinteros o de herreros, etcétera, o de zapateros. Entonces, estas clases también estaban divididas dentro de la iglesia. Entonces, Francisco y Domingo, para evitar eso, lo cortan. Por eso usan el término hábito. Los franciscanos, el famoso hábito marrón, símbolo de la Exacto. tierra, pero era de la bolsa de papa que usaban ellos, y de la bolsa de papa se armaban el hábito. Y los dominicos armaban su hábito con la bolsa de harina, por eso de color blanco. Y entonces por eso se diferenciaban. Ahora bien, Wow. en el siglo XV vendrá esta situación con Lutero. Me estoy ya pasando rápido para el otro lado. Vendrá Lutero y Lutero enfrentará a la iglesia por la corrupción que había dentro de la iglesia, por la cantidad de dinero que buscaban porque todo era impuesto. Lutero va a hablar con los reyes de Alemania. Y los reyes de Alemania le van a decir, che, escúchame, la iglesia está mal, esto solamente guita, que acá, plata, plata, y acuérdate que el Papa tenía el poder gubernamental. Entonces el Papa cobraba los impuestos a todos los otros reyes, porque era el más rey que todos. Entonces Exacto. los alemanes lo agarran a Lutero y le dicen, che, funda tu nueva iglesia y nosotros te acompañamos. Obviamente que te lo estoy resumiendo así, ¿no? Entonces, los reyes de Alemania lo toman. ¿Qué usted, señora, señor, usted se cree que por una cuestión de fe, que los alemanes se conviertan al luteranismo? No, 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 no. Por conveniencia. Mm, Porque al hacerse mm. cristianos, hacerse luteranos y dejar de ser católico, ¿qué implicaba? Que cuando el Papa venía y decía, bueno, vengan a pagar el impuesto de noviembre, los reyes de Alemania decían no, porque este impuesto es por ser católico, pero nosotros ya no somos católicos, somos luteranos, no te tenemos que pagar impuestos. Se avivaron los de Holanda y los de Holanda dicen, che, Calvino, vení, nosotros también no vamos a ser católicos, así no pagamos el impuesto al Papa. Y después en Inglaterra, el Papa le dice, che, Enrique VIII, ¿y vos qué vas a hacer? ¿Vas a seguir siendo católico o no? Porque me tenés que pagar la tutuca, el impuestito. Y entonces Enrique VIII dice, ay, mira, che, estoy de novio con una chica, pero estoy casado también, acéptamela. No, 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 no. La iglesia no permite casarse dos veces por la iglesia. Bueno, entonces me separo y abro mi propia iglesia, Tuki. Y entonces ya comienzan las divisiones. Wow. Ante esas divisiones, la iglesia quiere volver al control del mundo y entonces ahí aparece la Inquisición, donde la iglesia controlará qué leen los habitantes, qué escuchan los habitantes y cómo se relacionan los habitantes para que no haya infiltración
de todos estos puntos políticos de los alemanes, de los holandeses y de los ingleses ante esta situación que comienzan a aparecer. Pero surgirá también. Hay que abrir un paréntesis, padre. Hay que abrir un paréntesis que en ese tiempo, que es como la etapa oscura de la iglesia, no es que la iglesia sea mala en ese momento, sino lo que le estaban integrando, porque habían personas santas que combatían esa crueldad de fuera, de dentro. Exactamente. Entre eso aparece Ignacio de Loyola, en donde evangeliza incluso Exacto. Oriente. Entre eso aparece Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, los dos primeros santos místicos, que hasta ahí no teníamos. ¿Qué significa místicos? Que entraban en trance con el mismo Jesús y que tenían un diálogo cara a cara con Jesús. Entonces, por ese mismo motivo, comienza la iglesia a cambiar. Y al mismo tiempo surge el concilio de Trento. Se juntan todos los apóstoles del mundo con el Papa y dicen, muchachos, ¿qué ha pasado? Mirá, Lutero nos ha hecho esto, listo. ¿Qué hacemos? Tenemos que cambiar. Entonces, ¿cuáles son las normas del Concilio Vaticano II? Me detengo en 5 nada más. Primero, para ser cura ahora hay que estudiar. Hay que estudiar teología y filosofía. No podés ser cura porque venís como hijo de don Pepito o de Menganito. Segundo, va a existir una Biblia única, que es la Biblia que presentó San Jerónimo. Por eso nos diferenciamos de la Biblia que hacía Lutero, en la cual Lutero sacó la que venía del griego. Por eso, en cuanto a Nuevo Testamento, todo es igual. En cuanto a Antiguo Testamento, faltará el libro de Ruth en los libros de los evangelistas y faltará algunas partes del libro de Daniel. Entonces, eso nos diferencia. Tercero, surge el Código de Derecho Canónico. Quiere decir que surge así como hay un código civil, también habrá un código dentro de la iglesia, en donde el sacerdote que no cumpla las normas comete un delito y el obispo puede penarlo. Por ejemplo, celebrar misas para sacarle plata a la gente. Cuarto, va a surgir la liturgia. Entonces se va a celebrar misa de espalda al pueblo y en latín, para que los otros, los que son ya evangelistas, los que ya son cristianos para diferenciarnos católicos, no nos copien los ritos que nos había dejado San Jerónimo. Y quinta característica, el lenguaje propio que se va a usar es el latín. ¿Para qué? Para que los alemanes, los ingleses, los holandeses no sepan de qué tinte estamos organizándonos como iglesia de ahora en adelante. Estas 5 características surgen con el Concilio Vaticano II, pero después también vendrá otro golpe a la iglesia, que vendrá la invasión de los musulmanes. Una pausa, exacto, una pausa ahí. Voy a terminar el live para que no lo vaya a cortar y que quede grabado, para yo guardarlo ahora porque si se corta, cuando llegue a se corte y lo elimino. Ah, por la hora, decís vos. Voy a salir. Creo que puede aguantar sí, un poquito más de una hora, bueno, como vos quieras. No, porque si pasa una hora se cae el live y entonces no queda grabado. Entonces lo que voy a hacer es que voy a salir para guardar este live y iniciar el otro para que así entonces las personas puedan ver el anterior y no se vaya a perder. Yo obedezco lo que usted diga. Exacto. Vuelvo y entro otra vez ahora. Bueno, ¿cómo no? Adiós. Aquí estamos. Estamos por aquí. Sí, tuve que cortarlo para guardarlo, porque muchas personas lo quieren ver otra vez. Así, No hay ningún problema. No hay ningún problema. Bueno, entonces vamos más rapidito, porque también para mí ya es tarde y todavía no he comido, así que como leerás el lenguaje corporal mío. No hay problema, va muy interesante. Estamos con hambre, ¿sí? Bueno, entonces volvemos y habíamos quedado en la Edad Media. Qué interesante esto, ¿no? Porque en la Edad Media aparece el tema también, el golpe interno de la Iglesia, que es la separación de la Iglesia dentro de sí misma por Lutero, y por el otro lado aparecerán los musulmanes, que quieren captar y quieren tomar Jerusalén. Recordemos que Jerusalén va a ser muy interesante para los musulmanes, porque también Alá habló, porque es el mismo Dios quien habló, y porque Mahoma luchó por esos momentos y esos lugares. Recordemos que para ellos es muy importante lo territorial. Si bien nosotros, los católicos, estamos un poquito separados de la tierra propia de Jerusalén, donde Mahoma marcó mucho, pero ahí está hasta el día de hoy el conflicto entre judíos y musulmanes. Entonces, los musulmanes invadirán Jerusalén y el Papa tenía todo el poderío. Y ahí aprovechan los musulmanes porque dicen, ahora si le invadimos, ya Alemania no va a mandar su ejército. Holanda no va a mandar su ejército. No va a mandar tampoco su ejército a Inglaterra. Los únicos que van a ayudar al Papa ahora son los españoles y los franceses. Y los suizos. Y de ahí nada más.
Entonces, los musulmanes aprovechan e invaden Jerusalén y quieren tomar todo. Ahí, y desde ahí, es que los suizos le entregarán al Papa su guardia para que lo cuiden al Papa. Porque ¿cuál era el objetivo de los musulmanes? Llegar al Vaticano. Para tomar el Vaticano, liquidarlo al Papa y ser la religión única. Entonces, los suizos le entregan su ejército de por vida para que cuiden y custodien ¿a quién? Al Papa, por si llegan ahí los musulmanes. Por eso hasta el día de hoy, si te vas al Vaticano, ¿quiénes son los que cuidan al Papa? Los guardias suizos. Y de entre el Entonces, Tratado de León, creo que fue. exactamente, muy bien. Entonces, cuando aparece toda esta situación, ¿qué hace el Papa? El Papa había formado su propio ejército para ya no depender ni de Alemania ni de otros. Entonces, esto se va a llamar los cruzados. Son ejércitos preparados para la defensa de los lugares sagrados, que hasta el día de hoy existen. Si bien no al estilo como existía en aquel tiempo, pero a cargo de un cardenal. Entonces, ¿esto qué va a gestar? Va a gestar que cuando empiezan a ver que los musulmanes no empiezan a ganar Jerusalén y no empiezan a liquidar Tierra Santa, ¿qué hacen los católicos? Empiezan a sacar las cosas de valor que había quedado en Jerusalén y la empiezan a distribuir por los lugares que los reyes eran católicos. Entonces, al manto santo de Jesús lo mandan a Turín, a Italia. La corona de espinas a Francia, a la Basílica de Notre Dame. Los clavos de Jesús a Francia. El cáliz, el Santo Grial, el cáliz que Jesús tocó la última cena para dar su sangre en España. Y así se empezó a dividir y a distribuir por los distintos lugares del mundo, mejor dicho, de los lugares de los reyes católicos, para que si los musulmanes tomaban toda Jerusalén, no se queden con las cosas de Jesús. Por eso, cuando comienzan a tomar esos, la iglesia comienza a buscar el cuidado de estas cosas. Los musulmanes invaden incluso hasta España, y cuando invaden España, toman la parte del sur. Por eso hasta el día de hoy, si te vas a Toledo, si te vas a Sevilla, si te vas a la parte sur casi de Córdoba, vas a ver que las catedrales tienen formas musulmanas de la Meca musulmana, porque eran mecas que después volvieron al catolicismo. Por ejemplo, la Catedral de Córdoba, de España. Entonces, esto ha marcado mucho en la Iglesia Católica y empezó a gestarse algunos cambios, ¿no? Hasta que vamos a, y ahí ya me paso rápido para que no nos detengamos tanto, de ahí nos vamos al año 1789, mira cómo te llevo, rápido al otro lado. ¿Qué sucedió en el año 1789? Igualité, fraternité, liberté. ¿Eso suena o no suena? Me suena un poquito. La Revolución Francesa, señores, donde se separará la Iglesia y Estado. En el 325 se une Iglesia y Estado con Constantino. En el año 1789 se divide. El Estado irá por su lado y por el otro lado la Iglesia. Entonces, igualdad, fraternidad y libertad. Son los tres ejes que se van a vivir en el mundo desde ahora con la Revolución Francesa. Por eso la mayoría de los himnos de Sudamérica estarán habitadas en el himno nacional estas palabras: libertad, igualdad y fraternidad. ¿Sí? Siempre cuando me gusta cantar el himno nacional argentino, ¿no? Oíd mortales el grito sagrado, libertad. ¿Por qué? Porque era la época y la constituyeron al himno los que estaban unidos al pensamiento libertario, al pensamiento de la Revolución Francesa. Libertad, libertad, oíd el ruido de rotas cadenas. Y después, y del trono a la noble igualdad. Te lo estoy diciendo desde el himno nacional argentino. Ustedes lo pueden ver en el himno nacional de sus países. Entonces, ya hemos hablado de libertad, bueno, ya su trono, las provincias unidas del sur, ¿no? Del sud sería, ¿no? Entonces, igualdad, libertad y fraternidad. Ahí aparece ya en el himno nacional argentino. Entonces, después, tarea para la casa, señores, busquen en su himno nacional los tres elementos de la Revolución Francesa. Y entonces simboliza esta libertad
de igualdad y fraternidad en lo que es la Revolución Francesa se simboliza a través de Napoleón Bonaparte, en donde Napoleón Bonaparte, cuando el Papa lo va a coronar como emperador, recordemos que en la Edad Media los papas eran los que coronaban al emperador, entonces cuando el Papa le estaba poniendo la corona a Napoleón, Napoleón le quita la corona de sus manos y se la pone él mismo, marcando la diferencia de Iglesia y Estado, diciéndole, usted señor ya no tiene nada más que hacer acá y no tiene que por qué coronarme. El Estado por sí mismo se maneja. Y entonces ahí viene la persecuta y es ahí donde Napoleón Bonaparte encierra al Papa Pío IX y lo deja encerrado en el Vaticano y desde el Papa Pío IX hasta Juan XXIII ningún papa podría salir del Estado Vaticano porque si salía del Estado lo podían encadenar o lo podían encarcelar. Y entonces por Wow. eso el papa pierde todo el poder político civil después de la Revolución Francesa. Por eso Napoleón Bonaparte va a querer conquistar. Y de ahí viene la famosa anécdota, es que lo que pasa es que no quiero terminar tan tarde, pero de ahí viene la famosa anécdota de lo que es el famoso himno fúnebre, en donde es tan, tan, ta, tan, tan, ta, tan, 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 en donde Napoleón le había pedido a un gran músico, que usted lo puede descubrir, señora, por Spotify, quién es ese músico, fíjese si es Beethoven o Mozart, fíjese usted, señora o señor, en donde Napoleón le dijo, quiero ahora que voy a conquistar el Vaticano, seré el gran emperador del mundo, quiero que me constituyas una canción triunfal para cuando llegue. Entonces Napoleón, llegando a Francia, entrando por el Arco del Triunfo, después de vencer al Papa, empieza a decirle a este músico que comience a sonar el himno. Y cuando comienza a sonar el himno suena tan, tan, ta, tan, tan, ta, tan, 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 tan. Entonces Napoleón se bajó de su caballo y le dijo, ¿por qué esta música tan triste? Es fúnebre. Entonces este músico le dijo, porque cuando a un gobernante se le sube la soberbia en la cabeza, termina muriendo un pueblo. La ambición y la soberbia lo han Wow. tomado a usted y hoy el pueblo comienza su funeral. Dicho y hecho, Wow. después se termina destruyendo todo. Y entonces, ahí viene este cambio de la Revolución Francesa y en el siglo XIX comienza todo un cambio de iglesia ajeno al poder y entonces por eso la iglesia trabajará en la educación. Y después en el año 1890 aparecerá un papa que es León XIII que va a escribir el primer 13. documento o una primera encíclica dirigida al ámbito de lo social que se va a llamar Rerum Novarum, ¿no? Entonces es ahí donde el Papa va a decir que para ser buen cristiano no hay que golpearse tanto el pecho, sino que hay que trabajar por una sociedad justa. ¿Por qué? Porque los más ricos eran más ricos y los más pobres eran más pobres. Entonces ahí el Papa va a establecer que sí, hay que ser cristiano, pero también hay que ser buen empleado y buen jefe. Y él funda lo que hoy conocemos como sindicatos y gremios, un lugar donde los empleados tengan su defensa. Y así llegará el año 1862, donde vendrá el Concilio Vaticano II, donde marcará que el mundo y la Iglesia ya no son oposición, sino que la Iglesia ama apasionadamente al mundo. Entonces vendrán cambios en la Iglesia, donde la Biblia, la palabra de Dios, podrá ser leída por todos, incluso por no sacerdotes, en donde la celebración de la misa ya no va a ser una ceremonia, sino que será una participación. Por eso ahora cuando vas a misa comienza diciendo el Señor esté con ustedes y vos respondés y con tu espíritu, y entonces hasta hay cantos propiamente de nuestro idioma, de nuestra era. Y después vendrá otro cambio, que los sacerdotes podrán evangelizar y los laicos tendrán la tarea también de catequizar. Entonces, la catequesis y todo lo pueden hacer ahora los laicos, que antes no lo podían. Incluso ahora esto, ¿no? La formación que estamos teniendo la podemos transmitir todos. Y por eso después vendrá el Papa Pablo VI, que dará ese culmen a este Concilio Vaticano II, y en 33 días lo cerrará Juan Pablo I, que en esos 33 días que vivió solamente sonrió al mundo y dijo, comienza una nueva era de la Iglesia, y esa nueva era de la Iglesia la transmitirá a todo el mundo Juan Pablo II. Por eso viajó por todo Papa el mundo viajero. mostrando este nuevo punto de la Iglesia. Una Iglesia que es fuerte en su ardor, en su expresión. Y después, por último, vendrá Benedicto XVI, que marcará las bases de la Iglesia
en donde él va a decir que el eje central de la iglesia es su doctrina. Por eso él ha creado algo que hoy conocemos como Catecismo de la Iglesia Católica, que el año que viene cumplirá 30 años de su elección. Y por ende, luego vendrá un Papa, Francisco, que dirá que esta iglesia tiene que volver a su esencia primordial del Evangelio. Francisco, pobres. Así como en el año, ¿sí? Mejor dicho, en el siglo XII, Francisco dio un giro a la iglesia, en el siglo XXI, Francisco otra vez da un giro a la Lo iglesia. retoma. Y colorín colorado, la historia de la iglesia de hoy Este ha cuento terminado. ha terminado. Wow, en 1 hora y algo dijimos la iglesia, la historia de la iglesia desde el año 33 hasta el año 2021. Totalmente. Detalladamente, detalladamente, sencillamente, Sencillamente, comprensivamente. sencillamente. Gracias, señora, Wow. gracias, señor, por el aguante. Y no se preocupe, quedará grabado. La persona que preguntaron quedará grabado para que lo puedan ver y todo. No hay problema, se lo compartiré también al padre. Totalmente, lo compartimos. Bueno, padre, y no les quito más tiempo para que pueda comer porque lo necesitamos para una próxima, así que no se nos fuera ahora, si es por hambre. Dale, con todo gusto, hermano, ningún problema, no hay drama. Para mí ha sido, padre, todo un placer desde República Dominicana poder escuchar esta pequeña catequesis y nutrirme un poco y a las personas que estuvieron presentes. Y bueno, gracias de corazón, y bueno, próximamente nos estamos viendo, y bueno, les dejo una bendición, si les parece. Sí, eso es lo mejor. Vamos. Que Dios Padre los bendiga, Dios Hijo los ilumine, y Dios Espíritu Santo los consuele, y los bendiga a Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos. Gracias, locura, te agradezco, hermano. Que la pases bien, que termines bien. Siempre, padre. Gracias igualmente. Adiós. Adiós, saludo a toda la República Dominicana. Adiós. Amén.